Hola, 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 hola. Esta es la segunda parte del video de las listas, donde veremos otras particularidades de las listas y otros métodos que son ampliamente usados dentro de este mundo de la programación. Una vez explicado eso, ¡vámonos! Bueno, ahora veremos otros métodos comunes: el zoom, el min, el max, el reverse y el sort. Ya. Primero vamos a ver el min y el max. Para ver ese método, primero vamos a imprimir nuestra lista palabras y este método se usa de la siguiente manera: max. Ya, quiero que vean esto primero y el otro print. Print va a ser de números. Tenemos dos listas, la de palabras y la de números. Si corremos el código, nos va a tirar que la palabra máxima, el valor máximo es uva, y que el valor máximo de números es 343.454. En los números fácil de entender porque es el número mayor, pero en las palabras porque es uva si es la más pequeñita. Lo que pasa es que el método max busca por orden alfabético, es decir, por la inicial. Y como U es la letra que está más distante en el abecedario, es la mayor. La que le seguiría, o sea, antes sería, la que es anterior sería la letra M de manzana, que está muy lejos de la U. Ya, lo mismo pasa si yo este valor lo cambio a mínimo, a min, y el número min. Buscaría el valor mínimo ahora. Ahora el mínimo sería 2 en nuestra lista de números y banana en nuestra lista. ¿Ya? Aquí es donde se confunde la gente porque dice, pero ¿por qué si banana es más grande que uva? O sea, longitudinalmente. No, porque básicamente la B alta o B está en la segunda letra del abecedario. Entonces, la única que podría ser más pequeña que esa sería la A. ¿Ya? Lo vamos a ver de esta manera. Voy a borrar esto y voy a dejar solo la A. Ahora debería mostrar la letra A y el valor mínimo de 2. Ese es el método min y max. Pero ustedes se preguntarán, ¿y si lo uso acá? ¿Qué pasa? ¿O lo uso acá? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Si yo lo uso aquí en letras y en alfabeto, primero en letras va a dar un error. Ya, limpiamos esto. Acá da un error. ¿Por qué? Porque no soporta números enteros y texto. Ya, esto va a dar un error. Y el otro alfabeto, si yo comento esto, intento correr el código, me va a dar que la letra más pequeña es A. ¿Por qué? Por lo mismo, porque está de los primeros y esto al final son puras letras, números, valores. La A siempre va a ser el valor más pequeño. Si yo quito la A y corro el código, me va a decir que sigue la B. Y así sucesivamente. Igual que acá, pero de otra manera vista. ¿Ok? Ahora, una vez ya visto el min y el max, hay que ver los otros métodos. Volvemos a nuestra palabra. Volvemos a números. Ahora viene el método zoom. Zoom. Ya. Zoom. ¿Qué pasaría acá si yo corro el código? Va a tirar un error. ¿Por qué? Porque las palabras no se pueden sumar. Pero esto está erróneo porque uno sí puede sumar las palabras, pero eso es para otro video, ya que cada letra tiene un valor binario. Y sí se pueden comparar y sumar. Ya, pero eso es para otro video. Si yo comento esto ahora y veo, limpio la consola para que se entienda un poco más, corro el código, vamos a ver que la suma de todos estos números es 351.128.
¿Ya? Supongo que sí es la suma. Lo que hace el método sum es sumar todos los valores que encuentra dentro de una lista. ¿Qué pasaría acá si yo coloco letras? ¿Qué creen? Un error debería dar. ¿Ya? Es mejor aprender de esta manera, ir viendo que falla, ir probando. ¿Por qué falla? Porque por lo mismo, acá te dice, no se pueden sumar letras con palabras. Y si ponemos alfabeto, limpiamos consola, corremos código, también tira un código. ¿Por qué? Porque necesita que estos valores de letras se transformen a número binario. Y eso se usaría con OR, pero eso es para otra ocasión, cuando ya tengan un poquito más de nivel. ¿Ya? Sí, borro esto. Y ahora intento usar otro método. El método length. Ese no lo nombré primero, pero si usamos el método length, y acá length, y acá vamos a poner números. Control S, limpiamos consola. El método length, ¿qué hace? El método length cuenta cada archivo que está dentro de la lista, que está separado por una coma. Es decir, que en manzana dice que hay 5. 1, una coma, 2, otra coma, 3, otra coma, 4, otra coma y 5. Acá hay 5 archivos. En el de número dice que hay 10. Hay un número, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, el método length sirve para contar. Ya, pero no solo cuenta lista, también cuenta el alfabeto. El alfabeto y las letras. Length cuenta todo. Todo, pero todo. Si yo limpio la consola, acá no discrimina en nada. El alfabeto tiene 26 letras, por lo menos el que yo escribí acá. Te cuenta espacio por espacio, no es necesariamente que tenga que ser una lista. Y acá no discrepa entre número o string. Para ello, todos son un objeto y los va contando. En este caso, el 10 hace alusión a letras y números, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Length no discrimina entre nada. A ver, dije que había otro. Length. Remove el sort. Va a poner sort. Sorted. Sorted. Acá cambiamos. Y sería palabras. Acá abajo sería números. Si yo corro este código, limpio la consola. ¿Qué pasa acá? El método sorted hace alusión a ordenar de menor a mayor. ¿Ya? Del más pequeño al más grande según estime el programa. ¿Qué hace? Si yo busco nuestra lista de palabras, recuerden que con el min y el max buscábamos por alfabeto, por orden alfabético. La A es el más pequeño, banana es segundo, cereza, durazno y manzana. Lo cual acá está todo desordenado, pero sort lo que hace es ordenar esto. Se ve mejor en los números, ya que es más intuitivo. 2, 3, 4, 5, 7, 53, 67, 745 y así sucesivamente se van ordenando del menor al mayor. ¿Ya? ¿Qué pasa con letras y números? Si yo intento poner letras y números, y acá alfabeto, ¿qué va a pasar? Yo corro el código, me tira un error. ¿Por qué? Porque no puede diferenciar entre letras y números, porque no hemos transformado nada aún. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo veo el alfabeto ahora? Pum, control S, veo el alfabeto, corro el código, el alfabeto me lo transforma en una lista. ¿Por qué? Porque de esta manera es como sorted ve. Esto es un string. De esta manera es como lo ve sorted al momento de ordenar. Internamente lo ve como una lista y te lo separa. Tun, 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 tun. Y todo ordenado alfabéticamente. ¿Ya? Porque recuerden, cada letra tiene un número asignado. Que eso es del formato SID. ¿Ya? Bueno, ahora quedaría el método reverse. Reverse. Ya, este lo vamos a ver solo con uno, porque esto es solo entender esto.
Y lo vamos a ver con los números. ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? Este método hace lo contrario al sort, ordena de el mayor al menor. Si yo corro este código, me tira esto. Y ustedes dirán, oh, ¿qué es esto? Aquí me dice que método reverse ordenó una lista con un objeto con este nombre, que este es el espacio que ocupa en memoria. Y ustedes dicen, oh, pero no lo podemos ver, ¿qué pasó? Aquí hay que usar otro método, que es el método list. ¿Ya? Esto es transformar un tipo de archivo a otro. Y lo vamos a ver aquí abajo. Por ejemplo, yo quiero transformar con el método list, quiero transformar el alfabeto. Ya lo tenía, alfabeto. ¿Ya? Si bien el alfabeto acá es una cadena de texto única, un string único, si yo corro el código, me tira el código, que es este, el reverse, y la lista, el alfabeto convertido en una lista. ¿Por qué? Porque yo le dije, ya no eres un string, sino que eres un archivo de lista. ¿Ya? ¿Cómo podemos comprobar esto? Con type. Si tienen dudas, ponen type, control S, y ahora me va a decir el tipo. Alfabeto es una clase de tipo lista. ¿Ya? Entonces, ¿qué debería pasar acá? Control, lo comentamos. Habría que transformar este archivo de reverse, a una lista para poder hacerlo visible. Entonces nos metemos acá y lo convertimos en una lista. Y si todo va bien, nos debería dar el orden inverso. ¿Ven? Acá hay un error. ¿Por qué me tira un 5? Ah, no, está bien, bastante bien. ¿Por qué? Porque no ordena la lista de mayor a menor, sino que invierte la lista. Es decir, si antes 5 era el último, ahora 5 es el primero, y así. Va todo de atrás para adelante. Que esto en las listas se ve de esta manera: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Y así sucesivamente. ¿Ya? Con eso estarían los métodos. Importante. Para remarcar esto, yo quiero que quede claro esto. Que si yo tengo una cadena de texto, la puedo transformar a una lista. Y si yo simplemente quiero esa cadena de texto como lista, la transformo como transformamos en el primer video que hice. Pum. Ya, con eso estaríamos. Quedaría más que claro con eso. Bueno, importante, se me olvidó decir que estos métodos se pueden usar de otra manera, más fácil, pero este video es con fines educativos para demostrar qué hace cada método, cómo funciona internamente para poder aplicarlo. Pero acá dejaré una tablita con ejemplos donde se ve cómo se usa cada método de manera más fácil. Bueno, resumiendo todo, hay que entender que la lista es una estructura de datos que nos permite almacenar una colección ordenada de elementos, que puede recibir diferentes tipos de datos: string, float, listas, diccionarios, que lo veremos más adelante, etc, etc. También hay que saber la sintaxis, que es a través de corchetes, y separados los elementos por una coma. También hay que saber que son mutables, que sus valores pueden cambiar. ¿Qué significa eso? Que se puede modificar, añadir o eliminar elementos. ¿Ya? También los tipos de datos, que ya los dije, puede recibir booleanos. Que también las listas se mueven en base a índices. ¿Ya? Recuerden que cada elemento tiene su índice propio, comenzando siempre desde el 0. También los operadores comunes, como el append para agregar, el remove para eliminar archivos específicos, el pub para solo quedarme con el último, el len para contar, el min, el max para obtener valores máximos y mínimos, el sort para ordenar de menor a mayor, el reverse para invertir la lista, y el transformar la lista a través de tipos, que también lo vimos. También es importante
saber cómo recorrer eso a través de un bucle for, que eso no lo vimos hoy día, pero quedará para cuando aprendamos for. ¿Ya? También eso, que las listas pueden ser anidadas, que puede tener una lista dentro de otra lista dentro de otra lista, ya casi creando matrices. Y que básicamente una lista es muy flexible, permite hacer muchas cosas y gran manejo de datos. Es importante eh, saber las diferencias de una lista. La particularidad de una lista es que recibe muchos tipos de datos que se pueden repetir y que uno los puede manejar a través de la iteración y de índices. Eso, con eso estamos al día y nos vemos.